Hola, bienvenidos a Sol, Vino y Grazie Mille, un espacio en donde el vino es solo el comienzo. Aquí hablamos de viajes, de cultura, comida y de historias. Episodio 10. Piemonte, un viaje por sus historias, aromas y sabores. En el episodio anterior recorrimos Italia, el tiempo y el vino. Si aún no lo has escuchado, te invito a hacerlo. Un viaje por la historia invisible de la fermentación, donde la ciencia y la vida se entrelazan y el misterio del vino se transforma en un arte. Hoy seguimos hacia el norte, hacia una región que siento muy cercana y que siempre me recibe con calidez. El Piemonte es una tierra llena de colores, donde sus colinas parecen un lienzo en movimiento. Las hileras de viñedos dibujan trenzas perfectas que se entrelazan como en un peinado. En primavera son un manto verde, en verano brillan bajo el sol y en otoño se tiñen de rojo, dorado y cobre, creando un cuadro que cambia con cada estación. Entre pueblos, bodegas y caminos serpenteantes, esta tierra inspira respeto y emoción. Algunas semanas atrás regresamos para asistir a uno de los eventos más esperados del año, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba, donde el bosque se convierte en el protagonista y el aroma a las trufas o el tartufo en italiano invade cada calle, cada casa, cada mesa, cada historia. Te invito a viajar junto a nosotros en este episodio para descubrir 3 tesoros que son el alma de esta región. El tartufo misterioso y efímero, la nocciola piemontesa, la avellana más famosa del mundo, y el vino que guarda en cada copa la memoria y el alma de su tierra. Antes de empezar a hablar de estos gustos, aromas y sabores, vale la pena detenernos un momento para dar un poco de contexto y entender la tierra de la que nacen tantas historias. El Piemonte, cuyo nombre significa literalmente al pie del monte, nace entre montañas, valles y llanuras fértiles, en una encrucijada que siempre fue frontera. Al oeste, los Alpes lo separan de Francia. Al norte, lo acarician los lagos que miran a Suiza. Y al sur, el paisaje se abre hacia la Liguria y al mar. Este territorio reúne contrastes fascinantes: cumbres nevadas, viñedos ondulantes, bosques, lagos y amplias llanuras que dan vida al río Po. Porque sí, el Po, que es el río más largo de Italia, nace aquí, a Pian del Re, a más de 2.000 metros de altitud. Desde esa fuente alpina recorre 652 kilómetros hasta llegar al mar Adriático, modelando el corazón agrícola del país. Durante siglos, el Piemonte fue tierra de paso. Por aquí cruzaban comerciantes, ejércitos y peregrinos del Camino de Santiago de Compostela. A lo largo de su historia, ser frontera significó también convivir con guerras, con hambre y con reconstrucciones. El Piemonte conoció la escasez, las invasiones y la necesidad de levantarse una y otra vez. Muchos dicen que debido a esto es que su gente tiene esa piel fuerte y ese carácter templado, forjado en el trabajo, en la prudencia y en la perseverancia. En la Edad Media el territorio estuvo dividido entre feudos y ducados, hasta que la poderosa Casa de Saboya comenzó a expandirse desde el Valle de Aosta y el norte de los Alpes. Los Saboya lograron unificar buena parte de estas tierras y establecieron su capital en Torino, que con el tiempo se convirtió en una de las ciudades más refinadas y modernas de Europa. En el siglo XIX, desde Torino nació el movimiento que cambiaría la historia del país, el Risorgimento, la unificación italiana. El rey Víctor Manuel II y el conde Camilo de Cavour fueron figuras clave, y por eso se dice que Italia nació en el Piemonte. Torino fue de hecho la primera capital del Reino de Italia, antes que Firenze y que Roma, y todavía hoy conserva esa elegancia sobria que distingue al norte. Si caminamos por sus avenidas porticadas, descubrimos que aquí también nació en 1899 la Fiat, fábrica italiana Automobili Torino, fundada por Giovanni Agnelli y un grupo de visionarios que transformó a la ciudad en el corazón industrial de Italia y en uno de los motores económicos de Europa. Unos años más tarde, otro invento marcaría la vida cotidiana de los italianos, y sin saberlo también la de medio mundo: la Moka Bialetti, esa pequeña cafetera de aluminio que silba en todas las cocinas del país.
nació aquí, en Piemonte, en 1933. Su creador, Alfonso Vialetti, se inspiró en las antiguas lavadoras de vapor para diseñar un sistema que prepara el café expreso en casa. El resultado fue tan simple como genial, una cafetera que hoy es símbolo de Italia y que en América Latina muchos conocen simplemente como la cafetera italiana. Pero el ingenio piemontés no se detuvo ahí. A comienzos del siglo XIX nació aquí el Gianduja, un chocolate aromático que más tarde inspiraría la célebre Nutella. Pero de eso hablaremos más adelante en este episodio. Llegamos a la ciudad de Alba, en Piemonte, justo a tiempo para uno de los fines de semana más esperados del otoño, el Bacchanale dei Borghi, parte de la Fiera Internacional del Tartufo Bianco de Alba, que cada año llena la ciudad de historias, aromas y celebración. Durante casi 2 meses, Alba se convierte en el corazón del Piemonte. Pero este fin de semana en particular, los Borgos, que son los antiguos barrios medievales, vuelven a cobrar vida con sus desfiles, sus juegos y sus banquetes al aire libre. Las calles del centro se transforman, banderas al viento, antorchas encendidas y música que resuena entre los muros antiguos. Los barrios históricos reviven la Edad Media con desfiles, carrozas y vecinos vestidos como caballeros, damas y artesanos. Cada burgo monta su propio puesto de comida decorado con motivos medievales. Tienen, por ejemplo, carnes al fuego, guisos humeantes, panes rústicos y vino servido en cántaros. En el centro de una de las plazas, una gran fuente dedicada a Baco, el dios del vino. Derrama vino desde su boca como un símbolo de abundancia. Entre risas y aplausos se reviven también los juegos tradicionales. Lanzamiento de herraduras, pruebas de fuerza, destreza con la madera y la clásica pesca milagrosa. Después de recorrer las calles del centro, entre música, risas y el murmullo de la gente, nuestro camino nos lleva al corazón de la fiera, el Mercato del Tartufo. Compramos la entrada y nos acercamos al ingreso. El aire está impregnado de ese aroma inconfundible, profundo, terroso, húmedo, con un toque que recuerda al gas natural, al aire de una cueva recién abierta o a la tierra después de la lluvia. Es el perfume del Tartufo Bianco de Alba, el oro blanco del Piemonte. Dentro del cortile de la Maddalena se alza la estructura principal del mercado. En el centro, una mesa elevada acoge a la comisión de expertos que evaluarán cada ejemplar. Se observa, se pesa, se huele y se valora. Bajo las luces suaves, las trufas reposan en pequeñas vitrinas, sobre manteles a cuadrados de distintos colores. Cada una lleva un pequeño scontrino o un ticket, con su peso, su precio y el nombre del buscador. Nos detenemos enfrente de una de las vitrinas. El trifulao con orgullo levanta la tapa y sostiene la trufa en su mano. Nos la acerca para olerla, y por un instante el mundo se detiene. Ese olor te envuelve, te lleva al bosque. Es como si la tierra entera respirara a través de ella. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué es exactamente el tartufo? En Chile y en buena parte de Sudamérica, cuando decimos trufa, pensamos en un bombón de chocolate redondo. Pero eso solo imita la forma de este tesoro natural. Las verdaderas trufas son hongos subterráneos, frutos invisibles que crecen entre las raíces de ciertos árboles y que el ser humano no puede ver, solo descubrir gracias al olfato de un perro adiestrado. Imaginemos por un momento al trifulao, el buscador de trufas que camina en silencio al amanecer acompañado solo de su perro. El bosque duerme, el aire frío, y bajo las hojas secas se esconde el tesoro que buscan. No tiene prisa, observa, escucha, anota. Sabe que cada árbol tiene su carácter, no trabaja siguiendo un mapa, sino una intuición aprendida con los años, una complicidad con la tierra. Cuando el perro se detiene y comienza a rascar, el corazón le late más rápido. El hombre se arrodilla, aparta la tierra con cuidado y extrae el tartufo como quien rescata una joya. Luego lo limpia con un cepillo, lo envuelve en un paño y lo guarda con respeto en su bolsillo. El tartufo es un hongo que no se deja ver, sembrar ni domesticar. Nace solo cuando el suelo, la humedad y la vida invisible del bosque se alinean. Por eso el tartufo bianco de Alba sigue siendo un regalo salvaje de la naturaleza, algo que ni la ciencia ha logrado reproducir. Su perfume tan potente y particular proviene de moléculas volátiles de azufre,
las mismas presentes en el ajo y en el gas natural. Por eso su olor parece venir como de otro mundo. Un aroma que divide, pero quien lo ama no lo olvida jamás. Encontrarlo no es fácil. Durante siglos se usaron cerdas que reconocían su olor como una feromona, pero al final se terminaban comiendo el tartufo. Hoy los héroes del bosque son los perros truferos, adiestrados no solo para buscar la trufa, sino también para resistir la tentación de probarla. Cada perro y su trifolao forman un dúo inseparable, una alianza silenciosa. Salen antes del amanecer, caminan sin hablar, y cuando el perro se sienta y mira, es la señal que ha cumplido su misión. Los buscadores son discretos, son invisibles, salen de noche o al alba, borran sus huellas en el barro y guardan en secreto los lugares donde la tierra les habló. Una devoción celosa entre el hombre, el perro y la tierra. Y es por esto que el tartufo vale tanto, porque no es solo raro, sino que también es irrepetible. Su precio incluso puede llegar a superar los 5.000 euros por kilo, y los ejemplares más grandes se subastan como si fueran unas obras de arte. El tartufo no se come por cantidad, sino por emoción. Se raya en finas láminas sobre la pasta, huevos fritos o risotos, principalmente sobre platos calientes para liberar su perfume. Y basta solo un toque para transformar todo un plato. Il tartufo non si cerca, si trova, dicen los buscadores. El tartufo no se busca, se encuentra, y quizás ahí radica su verdadera magia. En esta fiera, además del aroma del bosque, hay un mundo entero de sabores que cuentan quiénes son los piemonteses. Pero entre todos los productos hay uno que brilla con fuerza propia, la nucchola o en español, la avellana. La vemos en pasteles, en galletas recién horneadas, en bombones, cremas y licores. Y en ese perfume dulce que flota entre los puestos, como si acompañara al tartufo en esta sinfonía de otoño. Para entenderla hay que salir del bullicio de la fiera y seguir el camino hacia las colinas. Dejamos atrás el centro de Alba y avanzamos entre las ondulaciones de la Langa. En el paisaje aparecen otros cultivos más bajos, de troncos retorcidos y hojas redondeadas, los avellanos. Aquí nace este símbolo del Piemonte, la nucchola tonda gentile delle Langhe, una de las avellanas más finas del mundo. Su cáscara es delgada, su aroma es delicado y su sabor recuerda al caramelo. Y no hay que confundirla con la avellana chilena, más pequeña, con forma de lenteja grande y un sabor algo ahumado. La nucchola tonda gentile del Piemonte es distinta, es más grande, redonda, de textura suave y un sabor limpio, casi mantecoso. Para que te la imagines fácilmente, es la avellana que está en el corazón de los famosos Ferrero Rocher. Esta variedad goza de la certificación EGP, que garantiza su autenticidad y su vínculo con este territorio. Cada año, hacia finales de agosto, los frutos maduros caen naturalmente al suelo. Es la naturaleza quien decide los tiempos. Después, una máquina recolectora conectada a un tractor recorre los campos recogiendo estas avellanas. Luego se secan al sol o en secadores especiales para que pierdan humedad y se conserven mejor durante el año. Solo entonces se pelan y se tuestan. Y comienza su segundo viaje, el de convertirse en dulzura. Pero detrás de esta hay una historia aún más fascinante, una historia de tiempos difíciles, de imaginación y de una chispa de genialidad piemontesa. Fue a comienzos del siglo XIX, en Torino, cuando Napoleón impuso el bloqueo continental, encareciendo y limitando la llegada del cacao desde las colonias. Los chocolateros torineses, ingeniosos y obstinados, buscaron una solución. Mezclaron el poco cacao disponible con las avellanas de la Langa finamente molidas, y así nació el gianduja, una pasta dulce y cremosa, más económica, que pronto se convirtió en un símbolo de ingenio piemontés. Un siglo más tarde, otro nombre volvería a unir el cacao y la avellana, o la nucchola en italiano. En plena guerra eran tiempos difíciles, los ingredientes escaseaban y el cacao seguía siendo un lujo. Cuenta la historia que un día el pastelero Pietro Ferrero, observando a unos obreros almorzar pan con tomate, pensó: ¿y si pudiera ofrecerles quizás algo dulce, delicioso y accesible para que pudieran untar en el pan? Y esta idea lo acompañó de regreso a su ciudad natal, Alba, donde siguió experimentando hasta encontrar una fórmula de una crema a base de cacao y nucchola suave. Era una pasta dulce que se moldeaba en barras, para cortarla en rebanadas y untarla en el pan.
Al terminar la guerra, Pietro junto a su esposa y su hermano fundaron Ferrero, con un lema que aún define su espíritu: lavorare, creare e donare. En español, trabajar, crear y compartir. La crema se perfeccionó y la llamaron Supercrema. Cuando Pietro murió pocos años después, su familia continuó su obra. Su hijo, Michele Ferrero, perfeccionó la receta y en 1964 le dio un nuevo nombre: Nutella, que viene de la palabra en inglés nut, y el diminutivo en italiano Ella, que lo hacía sonar más cercano y afectuoso, le daba también un toque moderno y universal. Fue así como de estas colinas nació una de las marcas más queridas del mundo, y también una lección de ingenio y resiliencia. Actualmente Ferrero utiliza cerca de una cuarta parte de la producción mundial de avellanas. Y aunque si su corazón sigue latiendo en el Piemonte, algunas de estas avellanas provienen también del sur de Chile, donde este fruto encontró un nuevo terreno fértil, una curiosa conexión entre Alba y el fin del mundo. La Ferrero no solo lanzó un producto global, sino que también creó una red que valora la materia prima local, da trabajo a miles de familias y mantiene viva la relación entre el territorio y quienes lo habitan. Hoy es una empresa internacional que en esencia sigue siendo una historia de familia. Y aunque si el mundo asocia inmediatamente el Piemonte con el vino, aquí muchos dicen que el perfume de su infancia es también el de las avellanas tostadas al caer la tarde. Basta mirar el paisaje para entender que esta es, ante todo, una tierra de vinos, donde cada colina tiene su acento distinto. El río Tánaro la atraviesa como una línea invisible, dividiendo paisajes, suelos y estilos. Al norte se encuentra el Roero, que es más bajo y arenoso. En cambio al sur está la Langa, que es más alta y arcillosa. Esta diferencia no es casual. Hace millones de años todo este territorio yacía bajo las aguas del antiguo mar de Padania. Cuando los Alpes comenzaron a elevarse, el mar se retiró lentamente y de ese movimiento nació una gran diferencia. Primero dejó al descubierto la Langa, la parte más alta, rica en arcillas, en arenas y en fósiles marinos. Y solo mucho después se retiró del Roero, la parte más baja del antiguo mar, dejando atrás de sí suelos más jóvenes, de arenas más claras y ligeras. En esta tierra de colinas suaves se dan vinos perfumados, frescos, de carácter amable y elegante. Más hacia el este, en la provincia de Asti, las colinas parecen burbujear como sus espumantes. Aquí nacen el Moscato de Asti y el Asti espumante, vinos luminosos, dulces y festivos. Pero hoy nuestro viaje nos lleva a la Langa, la más antigua de estas colinas. Como ya dijimos, esta fue la primera que el mar dejó al descubierto. Una tierra alta y viva, rica en arcillas y arenas. Es aquí donde hunde sus raíces la uva Nebbiolo, la misma que da vida a dos vinos legendarios, que llevan el nombre de su lugar de origen, el Barolo y el Barbaresco. Durante siglos estas tierras fueron humildes, casi olvidadas. Hasta los años 60 la uva se vendía a granel y el vino se hacía en pequeñas bodegas familiares. El Barolo entonces era un vino fuerte, rústico, que exigía tiempo y paciencia. Fuera de la Italia casi nadie lo conocía. Y cuenta la historia que un joven viticultor llamado Elio Altare, a fines de los años 70, viajó a Borgoña en Francia. Él quería descubrir por qué los vinos franceses eran tan admirados en el mundo, mientras que el Barolo seguía siendo desconocido. Como no tenía suficiente dinero para hoteles, dormía en su auto. Recorrió viñedos y bodegas, observando, escuchando y aprendiendo. Y allí descubrió otra manera de entender el vino. Los franceses hablaban ya de terroir, de identidad, pero también de innovación, de orgullo y de futuro. Cuando Elio regresó a la Langa, trajo consigo una nueva idea. El Barolo podía modernizarse sin perder su alma. Quiso renovar la bodega familiar, incorporando el uso de barricas de roble y limpiando los viejos toneles, pero su padre se opuso fuertemente a este cambio. Cuentan que un día, en un acto de rebeldía, Elio tomó una motosierra y destruyó los antiguos toneles cubiertos de moho. Sin duda, esto fue un gesto radical, pero también el inicio de una nueva era. Este joven reunió un grupo de amigos, impacientes y soñadores también, y juntos decidieron desafiar la tradición y reinventar su vino. Empezaron a podar mejor las viñas, a seleccionar menos uvas pero de calidad, a usar barricas pequeñas de roble francés y sobre todo a catar juntos, compartir y aprender unos de otros.
El resultado fue sorprendente, un vino más perfumado, redondo, seductor, que conquistó a quienes lo probaban. Las primeras añadas fueron 1985, 86, 87 y marcaron el inicio de una revolución. En aquellos años, un italoamericano llamado Marc García creyó en algo que pocos veían, el potencial del Barolo moderno, y decidió demostrarlo organizando un tour por Estados Unidos. Reunió a algunos de los productores de la Langa que habían empezado a hacer las cosas de otro modo, y juntos viajaron con sus botellas bajo el brazo. En esas catas, los estadounidenses descubrieron un Barolo diferente, más abierto, más listo para beber, con aromas intensos que encajaban con el gusto internacional. Y fue allí cuando la prensa y los críticos empezaron a referirse a este grupo como los Barolo Boys. Pero toda revolución deja también cicatrices. Los tradicionalistas acusaban a los jóvenes de seguir modas extranjeras, de olvidar el alma austera del Barolo clásico, hecho lentamente, con paciencia, en grandes toneles. En cambio, los Barolo Boys respondían que no negaban el pasado, solo querían que el mundo los escuchara. Con el tiempo, las diferencias se fueron diluyendo. Los mismos rebeldes que habían roto las reglas comenzaron a mirar hacia atrás con otros ojos, descubriendo que la modernidad no estaba en conflicto con la memoria, y que el verdadero arte del vino no era elegir entre lo nuevo y lo viejo, sino encontrar el punto justo de armonía. Algunos volvieron a los toneles grandes, pero sin renunciar a lo aprendido en las barricas pequeñas. Unos adoptaron técnicas más limpias, otros recuperaron las tradiciones olvidadas. Y entre ambas corrientes, la clásica y la moderna, nació un estilo más libre, más consciente, donde cada productor podía contar su propio relato. El legado de los Barolo Boys no fue solo cambiar un vino, sino transformar una tierra entera, porque lo que nació en las bodegas terminó floreciendo en los pueblos. Las colinas se llenaron de vida, de trabajo, de esperanza. Los viticultores invirtieron en sus viñas, en sus casas, en las escuelas, y así la Langa, sin perder su alma rural, se volvió más próspera, más consciente de su belleza. Y llegamos al final de este episodio, donde descubrimos que el vino, el tartufo y la nocciola forman parte de un triángulo perfecto que define el Piemonte. Nos enseñan que la naturaleza no se conquista, sino que se descubre con respeto y silencio. Que incluso en tiempos de escasez, el ingenio y el trabajo pueden transformar la dificultad en dulzura. Y que la memoria y el cambio no son opuestos, sino raíces que unidas generan vida. De esa reconciliación nace un estilo más libre y una nueva manera de mirar el territorio. Porque estos tres elementos no solo dieron sabor a una región, sino que también trajeron un renacer. Las colinas y las llanuras se llenaron de vida, de trabajo y de esperanza. Quienes las habitan aprendieron a compartir el éxito de sus frutos, con la misma tierra que los inspiró. Y como nos recuerda el piemontés Carlo Petrini, fundador del movimiento Slow Food, defender el territorio es también defender nuestra identidad, porque lo que comemos cuenta quiénes somos. Hoy estas colinas atraen muchos visitantes, principalmente del norte de Europa y de Estados Unidos, pero siguen siendo poco conocidas entre los viajeros latinoamericanos y realmente vale la pena descubrirlas. Recorrer la ciudad de Alba y pequeños pueblos como Bozolasco, también llamado el Pueblo de las Rosas, o visitar también aquellos donde nacen los vinos Barolo y Barbaresco es una experiencia única. Existe gran variedad de alojamientos, pero los bed and breakfast familiares suelen ser la mejor opción para vivir el Piemonte con calma y cercanía. Si vienes, estoy segura que el Piemonte te va a enamorar. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify. Con un simple clic nos ayudarás a seguir creando nuevas historias. Y pasa a saludarme en Instagram, @sole.winemaker. Gracias a todos los que escriben y me cuentan que escuchan el podcast camino al trabajo, en el auto, en el metro o en la micro. Es un honor acompañarlos en esos trayectos con historias, viajes y cultura, y hacer que ese tiempo pase más rápido, aprendiendo siempre algo nuevo. Grazie mille e arrivederci al prossimo episodio.